Hola a todo el mundo. Para este vídeo he pensado en una película de los años 90. En el anterior he comentado una película del año 97 y en concreto este film es del año 94, ¿vale? Este film está protagonizado por una de las estrellas de la acción, ¿no? De los años 80 y 90 también, una de las principales estrellas de la acción. Ya todos conocemos que las dos estrellas más rutilantes que hubo varias, ¿no? Y finales de los 80, primeros de los 90, pero sobre todo las dos más poderosas que hubo en Hollywood fueron Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y Sylvester Stallone. De hecho, la película está de uno de los dos, en concreto de Sylvester Stallone. Eh, Sylvester Stallone, no sé si he comentado alguna todavía en el canal de este actor, he comentado alguna película. No se me viene a la cabeza. Tengo que comentar Acorralado, que es un peliculón que evidentemente la tengo que comentar. Y alguna que otra más comentaré, iré comentando, ¿no? Las dos estrellas, como estaba diciendo, eran Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y Sylvester Stallone. Y siempre se ha dicho eso, ¿no? Si los años 80 siempre pertenecieron a Stallone, los 90 fueron de Schwarzenegger, ¿no? Ambos fueron relevantes en ambas décadas, ¿no? Pero quizá un poquito más Arnold Schwarzenegger a primeros de los 80, a mediados de los 80, y luego ya a finales de los 80 empezó Arnold Schwarzenegger hasta mediados de los 90, ¿no? Aproximadamente. Porque ya a finales de los 90 ya entraron los dos en un pequeño, lo que es bajón comercial, ¿no? Ya no llenaban tanto lo que eran los cines. Ya entraron, por así decirlo, en un leve declive, ¿no? En un progresivo declive a finales de los años 90. Pero en este film, en concreto, pues del año 94, aquí Stallone ya está, digamos que se está aproximando ya a ese declive, ¿vale? De, de a esa estrella, ¿no? Que venía lo que era pues brillando tanto dentro de la acción desde los años 80, ¿no? Que fue Stallone. Siempre tuvieron ese dúo entre los dos, perdón, ese duelo, ¿no? Entre estos dos actores de acción, ¿no? Que eran muy buenos en lo suyo, ¿no? No la vamos a pedir ni a Arnold Schwarzenegger ni a Stallone que interpreten a Shakespeare, ¿no? Pero para las películas de acción pocos rivales tenían en aquella época. Uno de los rivales era Bruce Willis, pero salió ya en unos tardíos años 80, ¿vale? Steven Seagal, que empezó a salir también, aunque era un peldaño por debajo, ¿no? De los que he nombrado. Y también empezó ahí lo que es a finales del 80 también, pues los músculos de Bruselas, ¿no? Jean-Claude Van Damme, ¿no? Pero también un peldaño por debajo. Se podía equiparar un poco a Steven Seagal o un poco por debajo de Steven Seagal, ¿no? A la hora de vender lo que son entradas de cine. Y, y qué grande época, ¿no? Qué gran época, ¿no? Aquellos años 80. Me estoy acordando ahora mismo que cuando había tanto y tanto lo que eran actores de la acción, de aquella acción tan visceral, tan violenta, tan espectacular, tantas explosiones, tantas muertes, tanta sangre, ¿no? Y lo había en todas las divisiones, ¿no? Estaban en la división A, por así decirlo, ¿no? En la serie A, que eran Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, ¿no? Como hemos dicho, ahí estaba también, podemos decir que Steven Seagal, ¿no? Tuvo sus momentos de éxito, ¿no? En esa primera división. Y luego teníamos en otras divisiones, pues teníamos a Jean-Claude Van Damme, el Dolph Lundgren, ¿no? Charles Bronson, si nos remontamos a la época de la Canon, Charles Bronson ahí junto con Chuck Norris, ¿no? Chuck Norris o Chuck Norris, que fueron por los dos máximos estandartes, ¿no? De la Canon Films o la Canon Group, ¿no? Esta mítica, ¿no? Lo que es compañía cinematográfica, productora, ¿no? De los hermanos, no, de los primos, ¿no? Golan Globus. Y hubo pues una serie de actores pues que trabajaron mucho y se produjeron muchas películas de acción, ¿no? Y que se sacaron muy buenas películas de acción, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo en aquella época sigo siéndolo, ¿no? Pero en aquella época era niño, ¿no? Y adolescente. Y me gustaba, era uno de los géneros que más me gustaba la acción. Mi género favorito sigue siendo el fantástico, y dentro del fantástico la ciencia ficción, ¿no? Y todos esos subgéneros que hay también en torno a la ciencia ficción como la fantasía, ¿no? Espada y brujería y demás y todo eso. Pero la acción siempre ha sido un referente, ¿no? En mi gusto, ¿no? Desde la niña, en las películas de acción, ¿no? Y los thrillers policíacos y todo esto. Y a lo que íbamos, ¿no? Pues la película de la que quiero hablar es del año 94, como he dicho, y ya estaba ahí Arnold Schwarzenegger,
pues como descendiendo ligeramente lo que es, ¿no? Su nivel de popularidad, poco a poco, ¿no? Quizás se mantenía un poco ahí a mediados de los 90 en los Schwarzenegger, porque en el año mismo 94 hizo aquella de Mentiras Arriesgadas. Bajo mi punto de vista, Mentiras Arriesgadas fue la última gran película de Schwarzenegger, ¿sí? Y Stallone quizás fue en el año anterior, en el 93. Quizás fue 92-93, que fueron sacó dos muy buenas películas, lo que es como cine de acción, ¿no? Y que tuvieron muchos visionados, ¿no? Llenaron los cines, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Y fueron Máximo Riesgo, que es una película que me encanta, que tengo que recomendarla y hablar sobre ella en el canal, la de la nieve. Bueno, y luego Demolition Man, que fue un éxito todavía superior, pero bajo mi punto de vista esa película es artísticamente lo que es, en cuanto a cine de acción y futurista y con ciencia ficción y demás, para mí fue un bajón, ¿no? Que fue todo un éxito, ¿no? En la pantalla. Luego todavía le quedaría Juárez Dredd en el año 95, pero ya ahí fue cuando se desplomó, que fue una superproducción y todo esto. Pero ya al poco le quedaba Asesino, una gran película. O sea, tengo que hablar de Richard, pero claro, Richard Donner estaba detrás de las cámaras. Una primera hora de las 2 horas de las películas de las 2 horas que componen la película de Asesino de 1995 de Sylvester Stallone. La primera hora es brutal, es buenísima. Luego la segunda ya tiene un bajón bastante acusado, ¿no? Aún así se puede ver, pero baja mucho el nivel, ¿no? Y el reparto era idóneo, ¿no? Con ese Antonio Banderas, ¿vale? Sobreactuado y pasado de vuelta. Me encanta en esa película. Antonio Banderas hizo lo que pudo y a mi entender lo hizo bien, ¿no? Sobreactuando y todo eso, ¿no? Pues ya sabemos que es un actor bastante limitado. Lo respeto mucho, pero es un actor muy limitado. Y una Julianne Moore que estaba muy bien, ¿no? En esa de Asesino. Pero luego ya a finales de los 90 pues ya creo que Stallone se hizo aquella de Copland, en la que engordó y no sé si hizo alguna comedia. No, esa fue a primero de los 90, también una comedia malísima. Alto mi madre dispara, un dardo envenenado que le lanzó ahí a Schwarzenegger de un proyecto, algún día contaré la historia, ¿no? Que decía Schwarzenegger que iba a coger ese proyecto a él y que Stallone, como siempre quería reventarle todos los proyectos y cogerlo a él, pues presionó en Hollywood a su agente y demás para conseguir antes el papel, pero Schwarzenegger no, en realidad no quería el papel, ¿no? Sino era lanzarle un dardo para que entrase al juego lo que es Stallone y cogiese, ¿no? Porque sabía que era malísima, ¿no? Aquella película. Y la vi en el cine en su época, madre mía. Bien, ya me estoy yendo por la rama. Algún día haré un especial de estas de acción y hablaré sobre las estrellas de acción de los años 80, ¿no? Y 90. Dudo, ojalá me equivoque, pero que vuelva a ver estrellas de acción como aquellas que tuvimos la suerte, ¿no? De ver en los cines, ¿no? En las salas o en los videoclubs en aquella época, ¿no? En los años 80, los años 90, porque ni los 70 ni los 60 tuvieron lo que eran esos actores, ¿no? Que vendían tantas entradas, ¿no? Que ganaban tantísimo dinero, se lo pagaban, ¿no? Pues, y hacían superproducciones y demás, como La Jungla de Cristal, de las que hemos hablado de Bruce Willis, o cualquiera de Rambo, o de Terminator, ¿no? O de Depredador, todas estas, de Schwarzenegger, de Stallone y demás. Bien, pues la película de la que quiero hablar la tengo aquí en DVD y es El Especialista. Sí. Esta película no sabía si hablar sobre ella o no. Yo en su día la vi en el cine. Y cuando la vi en el cine en el año 94, no fui muy esperanzado, ¿no? Porque había visto los trailers, había leído en una revista sobre ella, la producción que estaban rodando y todo esto. Y pese a que contaban con estrellas rutilantes como Stallone a los 90, ¿no? Que seguía siendo una estrella muy poderosa en Hollywood, ¿no? Y Sharon Stone, que estaba entonces su máximo apogeo, ¿no? En su increciendo, ¿no? Lo que es artísticamente hablando y lo que es comercialmente hablando en la época de los años 90, ¿no? Venía de hacer Instinto Básico en el año 92, su mejor película, y que la dio a conocer de forma mundial, ¿no? Como sex symbol y actriz, lo que es de thrillers de estos pseudoeróticos y demás. Luego hizo otros, luego es que ahí se equivocó. Bajo mi punto de vista, Sharon Stone tenía que haber escogido otros papeles en esos próximos 2, 3 años después de haber rodado, ¿no? Lo que es Instinto Básico. Y uno de ellos fue esto, donde se equivocó, ¿no? Aquí le ofrecerían un dineral, igual que el Stallone y demás. O yo considero que aquí Stallone quería hacer la película y se propuso, pues, que como era un mandamás de Hollywood, que contratasen a toda costa a Charlize Theron, que era la actriz que más renombre tenía, ¿no? En aquella época.
y rodaron este especialista, ¿no? Esta película la dirigió un tal Luis Llosa, que es un director de cine peruano, que ha trabajado mucho en Perú, y luego se fue a Hollywood y tuvo varios proyectos allí, tanto de serie A como de serie B y proyectos menores. De hecho, esto fue una superproducción, ¿no? que le produjeron, ¿no? A este director. Y es curioso, pero Luis Llosa este es primo de Mario Vargas Llosa, el escritor premio Nobel y demás, tan reconocido, ¿no? De Perú. Y, y nada, que se embarcó en este proyecto, ¿no? Con Stallone y con Sharon Stone. Además, la película cuenta con un actor que, bajo mi punto de vista, no es que sea un actor, es un actorazo, a mí me encanta, ¿no? Que es James Woods. James Woods es el tercer protagonista de este film. Aparte sale también Eric Roberts, ¿no? El hermano mayor de Julia Roberts, aquí haciendo de malo. Personaje que le va bastante bien, ¿no? Ya había hecho películas. No la había hecho todavía la de Prisioneros del Cielo, porque la Prisioneros del Cielo es del año 96, creo recordar. Un par de años más después, ¿no? Pero había trabajado con Kochalowski en esa producción de la Canon, que es el Tren del Infierno, Runaway Train, con John Boyd, y que fue nominado a los Oscar y demás. Y siempre había hecho papeles, pues, o como de macarra, o medio lo que es de mafioso y demás. Hasta hizo en la del Caballero Oscuro, salía de Batman, ¿no? Haciendo de uno de los mafiosos, Eric Roberts, con esos rasgos tan marcados, esa dureza, ¿no? Facial que tiene en la cara y demás. Y aquí pues lo hace eso de hijo de Rod Steiger, que Rod Steiger es un actor que salía ya en aquella época, luego años más tarde, creo que 3 4 años más tarde hizo la de Vampiros con John Carpenter, ¿no? Que era el cura que salía allí en Vampiros y es un actor ya que venía de trabajar mucho en televisión, en western de estos para la serie de televisión, en western para cine y películas policíacas de los años 70, un actor a tener en cuenta, ¿no? Rod Steiger. Y aquí hace de un mafioso en Miami y demás, que controla el tema pues, de las drogas, de tráfico de armas, todo, pues, todas las actividades esas, ilegales, ¿no? En Miami. Y en torno a él pues gira lo que es una venganza, ¿no? Una venganza de Sylvester Stallone, y ya entramos en lo que es en materia de la película, en sinopsis de la película, que Sylvester Stallone es un antiguo miembro de la CIA, porque primero lo que en forma de prólogo nos cuentan que 10 años atrás, en el año 84, están en Bogotá, en Colombia, él y James Woods, ¿no? Que son compañeros de la CIA y están poniendo unas cargas explosivas, se dedican lo que es a combatir poniendo explosivos, y son especialistas en explosivos y todo esto contra la guerrilla en estados sudamericanos y demás. Y como pues James Wood pues hace de violento, de loco, hay unas caras que pone y demás, lo hace ya. Yo creo que no se tomó en serio la película, pero no sé si le queda bien, ¿no? Porque es James Wood, ¿vale? James Wood, no olvidemos que es un actorazo, vamos, en uno de los mejores, iba a decir una de las mejores películas sobre la mafia y demás, pero es que es una de las mejores películas de la historia del cine, que era Una vez América, en 1984, de Sergio León, ¿no? Uno de los protagonistas junto a Robert De Niro. Es un peliculón, y luego con Devin Cronenberg hizo la de Videodrome del año 83, creo recordar también en el 86 hizo aquella de Bestseller de John Flynn, ¿no? Con el Brian Dennehy, ¿no? El sheriff que personaje del sheriff que luego interpretó o que previamente había interpretado este actor Brian Dennehy en Acorralado, ¿no? Ya sabéis de quién estoy hablando, y que también había hecho efectos mortales. James Good salió luego ya en los 90 en películas, puede estar en la de Contact, ¿no? Esa de Robert Zemeckis con la Jodie Foster, la de ciencia ficción. También, ¿qué más salía en los 90? Una que hizo un buen papel que me gustó también. La hija del general, del 98 con John Travolta y la Madeleine Stowe, ahí salía James Wood. James Wood es un actor que la verdad es que es muy bueno. Aquella que hizo con Michael J. Fox del año 91, Colegas a la Fuerza, de John Badham, ¿vale? Que hacía un policía de estos quemado y pasado de rosca en Los Ángeles, al que le colocan a Michael J. Fox, que es un actor muy famoso y quiere lo que es pues, empaparse de la calle y de cómo trabajar al lado de un policía, porque va a interpretar en una producción de Hollywood un policía y todo eso. Buen actor, ¿no? James Woods. Y entonces, 10 años más tarde, se vuelven a encontrar Sylvester Stallone y James Woods, y se habían lo que era peleado en el año 84, porque cuando están colocando los explosivos los coloca Sylvester Stallone,
Y Jay Good lo va a volar, que porque va a pasar un narcotraficante a un cártel con un todoterreno, pero si Sylvester Stallone ve que va su hija detrás de una niña pequeña, entonces va a parar los explosivos, porque no quiere asesinar a la niña, evidentemente. Aquí Sylvester Stallone es súper bueno y buenísimo, que trabaje para la CIA colocando explosivos, ¿no? En países sudamericanos, para derrocar gobiernos y acabas con narcotraficantes y todo eso, pero en beneficio de la CIA, ¿no? Y los Estados Unidos. Pero que total, no puede impedirlo, ¿no? Muere lo que es el que va en el todoterreno, el cártel este, el máximo dirigente del cártel, junto con su hija, su familia y demás, y entonces se enzarza en una pelea con James Woods, James Woods le dispara, se lían a patar y todo eso, ahí están como en una especie de puente en la jungla y todo eso, y ya se pierden el rastro, ¿no? Y 10 años más tarde, pues coinciden en Miami, puesto que James Wood es como el asesor o el jefe lo que es de seguridad personal de Rod Steiger, ¿no? Del personaje de Rod Steiger, trabaja para estos mafiosos, ya no trabaja para la CIA, lo echaron de la CIA por ese incidente y demás. Y Sylvester Stallone pues se dedica como a... Es un especialista, ¿no? Un especialista como lo era Charles Bronson en Fríamente y sin motivos personales, la película del año 73, con Jean-Michel Vincent, que era el que la hacía. Buena película. Me gustó en su día. Luego hicieron el remake ese malísimo del Jason Statham, que no me gusta nada, del mecánico, y luego hizo una segunda parte, pero la original fue eso, ¿no? Pues aquí Sylvester está en una especie de mecánico, ¿no? Pero sobre todo que trabaja con explosivos. Y va colocando y va haciendo ya encargos pues para colocar lo que son explosivos con cargas controladas y detonarlos y matar solamente lo que es el objetivo y no dañar a más personas ni dañar lo que son más cosas fuera de lo que le han encargado y todo eso. Y entre medio está Sharon Stone, ¿no? Que Sharon Stone quiere contratar a Sylvester Stallone para acabar con la familia de Rod Steiger, pero a la vez hace de la novia de Eric Roberts, del hijo de Rod Steiger, para infiltrarse y tratar de acabar con ellos, puesto que cuando ella era pequeña, ellos ya mataron lo que es a su familia, ¿no? Los mataron por unos negocios y todo eso, se ve de niña, se esconde en el armario y se los carga. Entonces es una historia como de venganza. Para ello contacta con Sylvester Stallone y ya se lleva lo que es tiempo contactando con él, con el personaje Sylvester Stallone. Por teléfono, Sylvester Stallone con un sistema muy sofisticado para la época, ¿no? Va con un ordenador portátil, le pone un micrófono, lo que es a los auriculares de teléfono de las cabinas telefónicas para distorsionar la voz, que no lo localicen y todo esto. Y quiere pues contratarlo y que la proteja y no sé qué. Y llevan unas conversaciones empalagosas pseudoeróticas. Eso es lo peor de la película, es el guión con diferencia, ¿no? Aunque la historia baja, o sea, aparte de la premisa de que es una historia de acción y demás, y de venganza y todo eso, pero luego todo está lo que es envuelto, ¿no? De una aureola, ¿no? Pseudoerótica o erótica con el personaje de Sharon Stone, que para eso la contrataron, para eso venía distinto básico, ¿no? Y Sylvester Stallone, que vamos, que tiene un halo de erotismo que, que eso es para verlo, ¿no? La química entre ellas es espantosa. O sea, yo no sé cómo pudieron el casting, porque supongo que Stallone se empeñaría en contratar a Sharon Stone, ¿no? Porque era, como he dicho, la actriz en auge en aquella época, venía a hacer Instinto Básico, Sliver, aquella que me la traía en el cine también. Vi Instinto Básico y fue muy buena en el cine, más la vi 2 veces, me encantó esa película en el cine. Y al año siguiente hizo la de Sliver, aquella, Las Acosadas, que se tradujo aquí, el título en España como Acosada. Y qué mala, qué película más mala con William Baldwin. Andrew Davis era el director. No me acuerdo quién era el director. Tom Berenger creo que salía también. No la he vuelto a ver desde que la vi en el cine en el año 93, la de Acosada. Y luego la siguiente fue esta, ¿no? Pero bueno, habían sido un éxito apabullante la de Instinto Básico, había tenido un éxito relativo la de Sliver, también con mucha connotación erótica, la escena de la masturbación de ella en la bañera y todo eso. Por eso vendieron la película, ¿no? Y aquello de los Boyer, que era todo el edificio controlado por cámaras, ¿no? Y mirar mucho los monitores de lo que hacían en cada una de las casas, en cámara oculta y todo eso. Y luego pues la metieron aquí, ¿no? O su manager y demás, tú tienes que aprovechar este tipo de palabras eróticos o pseudoeróticos, ¿no? Y la metió en el especialista, ¿no? En este film, ¿vale? Más estoy leyendo que dice, el gobierno le enseñó a matar, ahora utilizará sus habilidades para ayudar a una mujer que busca venganza contra la mafia de Miami.
Apague, vámonos. Esa era la premisa de la que partía la película. The Specialist, ¿no? El especialista, por lo menos aquí se tradujo bien. Bien, pues entonces contacta con ella y va toda la película de esa y está infiltrada haciéndose pasar por la novia de Eric Roberts, pero Eric Roberts fue uno de los que mató a su padre y a su madre. Quieren vendernos una especie de dramón desde ahí, desde ese punto de vista, que no funciona muy allá, la verdad. Y luego el romance, una especie de romance, que en la cual no hay nada de química entre Sylvester Stallone y Sharon Stone. Qué romance más malo, qué escenas de... Luego las escenas nos meten en escenas eróticas, tanto Sharon Stone como venía de filmar películas eróticas o pseudoeróticas, como Instinto Básico he dicho, Sliver, y Sylvester Stallone, que por aquella época también estaba en el destape, se ve que su problema ya empezó en aquella porno, ¿no? Que hizo en el año 70 y demás, ¿no? Hizo una porno pseudo-porno, ¿no? Que luego cuando se hizo famoso él intentó lo que es, pues, que no se realizase a la luz, ¿no? Y comprar todos los rollos y todo eso, pero por ahí está la película esa. Creo que luego el potro italiano la llegaron a titular aquí en España, ¿no? Para poder echarse del filón, ¿no? De cuando ya era famoso con Rocky y todo eso. Pero que en él era un papel secundario, totalmente secundario en esa película pornográfica, ¿no? Pero sobre todo el año anterior había hecho Demolition Man, que también nos enseñó lo que hay, el culo totalmente desnudo ahí, saliendo lo que es de esa hibernación donde estaba y todo eso. Entonces estaba en plena época ya de aquellos primeros 90 de destape, ¿no? Y de pelote. Y aquí sale de poder lo mismo, despelotado el Sylvester Stallone, ¿vale? Y Sharon Stone por lo mismo, en su contrato le pondría porque tenía que haber muchas escenas, aquí escenas desnudas, aquí escenas de sexo, es que las escenas de sexo son patéticas. Está rodada la película como de estilo videoclipero, ¿no? Con el Luis Llosa este de aquellos años 90 en Miami, ¿no? Y la acción transcurre en Miami. De hecho, creo que leí alguna vez por ahí que el director de fotografía le gustaba mucho Miami para poder captar lo que era la luz del día y las noches esas misteriosas y no sé qué, para darle lo que era un poco de tensión a la filmación de la película, ¿no? A lo que es a la trama, al argumento, un rollo patatero. Y filmaron eso, una escena de ducha y un lío. Si ves que no tienen nada de química el uno contra el otro, ¿no? Eso sí, Sharon Stone está guapísima. En esta época tendría 33, 34 años. Era una mujer, sigue siendo una mujer muy guapa, para ya una mujer madura y sigue siendo guapísima una mujer. Y en esta época, con 30 y pocos años, pues estaba en todo lo suyo, ¿no? Y sigue estando lo mismo de guapa, ¿no? Que cuando hizo Instinto Básico y demás. Y claro, y la filman pues mucho desnuda, con la escena de sexo con el Stallone, que pero ya digo que es totalmente descabellada en los tomas y demás, porque nos quieren vender una cosa ahí con un esteticismo ahí en plan videoclipero, ahí con una música, con una ducha, unas cortinas, una historia horrible, ¿no? O sea que... Y el Stallone con unas caras que pone. O sea, porque quiere darle profundidad al personaje, pero es que no vale, no vale nada que para lo que vale. Vale para Rocky, para Rambo y para hacer otro tipo de películas más dramáticas, pues no nos da el pego, ¿no? O con otro componente más dramático. La película es mala, es muy mala. Cuando la vi en su día me pareció malísimo. Cuando me metí en el cine digo, madre mía, qué malo es esto. Lo mejor entonces era John James Wood. Pero era vista con los años, que la he visto hace poco, hace un par de semanas o así. No la había visto, y mira que la han pasado por televisión y todo eso, pero no la había visto después, en este transcurso de años. Pero ahora me ha parecido menos mala. Sigue siendo mala la película, pero quizás me he divertido más, la he visto con otros ojos. James Wood todavía me ha gustado mucho más las interpretaciones, las muecas que hace, las miradas, las caras de loco que pone, la forma de gesticular, la forma de moverse, lo nervioso que es, ¿no? La forma que tiene de andar. James Wood, desde luego, está pletórico, mejor con diferencia. Eric Roberts lo hace también bastante bien. Y Rod Steiger es un gran actor y se siempre cumple, ¿no? Y sobre todo en personajes de villano, de mafioso, ¿vale? De patriarca y todo esto, ¿no? Como hace aquí en esta película, ¿vale? Estoy mirando la contraportada porque aquí aparece una de las escenas que es totalmente videoclipera y totalmente gratuita, que se sacan de la manga, y es ella hablando por teléfono, con un teléfono en su casa, lo que es puesta con unas medias Sharon Stone, ¿no? Y está hablando con Schwarzenegger en una de esas llamadas, ¿no? íntimas que tiene, y ella está lo que es fumando, andando para arriba, en topless, ¿no? Sharon Stone, con unas cortinas filmadas contra luz, con una música así, muy suntuosa, la música o muy sinuosa. Y Stallone, por otro lado, está como haciendo ahí capoeira, unos entrenamientos
Tai Chi, una historia muy rara que yo nunca he visto a Stallone hacer artes marciales, creo que en ninguna película, a lo mejor de Demolition más ha metido alguna pata que otra, pero nunca se ha conocido Stallone por hacer artes marciales. Me parece que no, corregidme si me equivoco. Ahí en la caja de comentarios me podéis decir, ¿no?, si ha hecho alguna película de artes marciales, pero creo que no. Al igual que Schwarzenegger tampoco ha hecho artes marciales. Lo que ha luchado en Mentiras Regadas, que sí tiene alguna llave que otra, alguna pata que pega y todo eso, pero no una película así, tristemente. Y aquí hace un entrenamiento como eso medio sudoroso ahí en el Miami con tanta calor y tanta humedad, sin camiseta, ¿no? Con el torso desnudo, ¿no? Y con esa música y con un auricular inalámbrico puesto, ¿no? Inalámbrico, en aquella época no había auricular inalámbrico, ya un cablecillo, ¿no? Con el teléfono y todo eso. Y iba hablando con ella, con la música. O sea, una composición ahí de plano que es para cagarse. Totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero eso vendía mucho, estéticamente vendía, querían venderla como un videoclip, ¿no? Luego la música que tiene, me acuerdo y luego sonó que lo había olvidado. En esta película intervinieron un grupo español de tecnoflamenco, así, o tecnomúsica rumbera flamenca, que eran las Azúcar Moreno. Y las Azúcar Moreno compusieron una canción para esta película, que era una canción oficial, además sale en un momento de la película, a mitad de la película, en un bar, ¿no? En un bar de estos de Miami, de tintes latinos, el bar, ¿no? Y suena la música, ¿cómo se llama la canción? Y la vendieron. No sé qué, de Love o algo así era. Ya no me acuerdo. Aquí viene, banda sonora disponible. Eso. Hicieron el videoclip, ¿no? En aquella época y nada más. Y la recordaba también esta película porque salía. Me acuerdo cuando la vi en su día, y evidentemente sale, ¿no? Sigue saliendo la película. Pero salía, a mí que me gustan mucho los coches y todo eso. James Wood conducía un Porsche, ¿no? Un Porsche, pero un modelo que se vendió del año 93 hasta el año 96, 96, se vendió muy poco de aquella tirada de coches, que era el modelo más sencillo, que era un 968 CS. El CS hacía referencia al Club Sport, en un color horrible, como un especie entre rosa burdeos, un color que llevaba horrible, descapotable ese Porsche. Y lo cuento como anécdota porque fue un modelo de Porsche que apenas se ha conocido, ¿no?, en la historia y demás, porque se ha vendido muy poco, fue un fracaso, ¿no?, ese coche y demás. Era el modelo más bajo que tenía, porque luego ya estaban los Boxster, los 911 que estaban por encima. Y todavía no habían salido la vertiente de los Cayenne y todos los Alroa de estos, ¿no? Estos todoterrenos y demás. Y me acuerdo de eso, salía el 968 Club Sport CS. Y lo conducía y lo conduce en la película James Wood, ¿no? James Wood es lo mejor de la película, con diferencia, ¿vale? Si os gusta James Wood, os recomiendo lo que es el film. Porque es un personaje que hace aquí, otro más de los que hace histriónico, pero esa mirada, y además le pone intensidad, ¿no? Pese a saber que le está diciendo, madre mía, qué película estoy haciendo, cómo me ha metido mi agente o mi manager en este film, ¿no? En esta producción. Pero aún así le pone el tío pasión, le pone intensidad, le echa cojones, ¿no? Y pone unas caras, pone unas de esas, como trata a la Sharon Stone ahí cuando la golpea, la pega, lo violento que se vuelve. A la hora de hablar, ¿no?, de gesticular y todo eso lo hace muy bien James Wood, ¿no? Sylvester Stallone, pues hace Sylvester Stallone de estrellita ahí, siempre posando con esos andares que tiene, esas gafas de sol, esas camisetas, en escenas que le sacan una secuencia totalmente fortuita, lo que es grabada para él, que está fuera de contexto de la película, como que él va cogiendo un autobús y se meten con una mujeres que se van a sentar en el asiento que él le ha cedido, un grupo de pandilleros, y tiene que darle una paliza y los revienta allí en la parte trasera del autobús, lo rompe lo que es una de las ventanillas con uno de ellos. O sea, una escena ahí totalmente gratuita, ¿no? Y que dice, esto que lo han metido para el lucimiento, ¿no?, de lo que es de Stallone. Porque Stallone le diría, mete esta escena, que yo me luzca y queda aquí como héroe, un héroe cívico, ¿no?, que defiendo lo que es a las señoras mayores que se van a sentar en un asiento, ¿no?, del autobús que yo le he cedido, y los pandilleros pues la están molestando. Es una escena que no pega para nada. Pero bueno, la película es un despropósito. Lo bueno que eran los 90, eso sí, las escenas de las explosiones están muy bien hechas. Aquí no hay nada de ordenador, olvidado de ordenador. Aquí todo eran maquetas y explosiones reales, ¿no? Mucho queroseno ahí mezclado lo que es con explosivos para esos fuegos que hacen los años, esas nubes, ¿no?, de lo que era de fuego que hacían
Y esas explosiones, esos hongos de fuego, ¿no? Que había tan típicos en los años 80, ¿no? Con ese color tan intenso, ¿no? Como vemos aquí en la carátula, tan naranja y tan violento como hemos visto en La Jungla de Cristal, en Depredador, en Rambo, en Comando, en todas estas películas. Ahí no se andaban con las tonterías, ¿no? De una violencia contenida y no vamos a ofender a determinado colectivo, y no vamos a ofender a esto y no vamos a poner una violencia muy explícita. Aquí las violencias son explícitas, las explosiones lo son, los tiros lo son, sangre por todos lados y muchas bombas, ¿no? Y eso sí está bien, ¿no? De la película. De hecho, viéndola después me traía hasta los... porque viene un par de extras, dos o tres extras, ¿no? De notas de producción, ¿no? No vienen lo que son documentales, pero sí venían notas de producción. Sí, aquí viene, ¿no? Menú interactivo, nota de producción, efectos directos a escenas y trailers de cine, pero venían las notas de producción. Como el equipo de efectos visuales, ¿no? De los explosivos y todo eso, pues tuvo que trabajar mucho y filmar muchas de las escenas. En concreto, una de ellas, una especie de nave en un puerto y todo esto ahí en Miami, tuvieron que filmarla con 10, 12 cámaras a la vez, porque le habían dado permiso lo que es para volarla entera, y habían puesto carga explosiva en diferentes sitios, pero el permiso llegó a última hora, habían estado semanas trabajando a la hora de colocar las cargas, pero no podían detonarlas y eso porque no le habían dado el permiso, ¿no? El Ayuntamiento de Miami. Y fue recibir justo el permiso esa misma mañana y fue una vez que lo tienen ya en mano ahí, a los 5 minutos rodar la escena y como no le iban a... Dice, seguramente cuando rodemos por la explosión tan violenta que vamos a crear, si no ha salido mal las tomas a la hora de rodarlo, no nos van a dejar construir otro hangar y volver a volarlo, ¿no? Que es lo típico que se hacía en aquella época, en los 90, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de forma que sea bien. Y entonces tenemos que filmarlo de muchos sitios para coger todas las tomas posibles y poder montar lo que tengamos, ¿no? Y la verdad es que eso es espectacular, ¿no? Cuando vuelan, lo que es esa especie de nave industrial, como en medio loft, ¿no? Así, pero muy grande, en un puerto, ¿no? O en una bahía de estas de las de Miami. Y la verdad que eso sí está bien, ¿no? Está cuidado. Y luego, pues, tiros, como no, puñetazos y demás, todo lo que encontramos en una película de Stallone, ¿no? Aquí la verdad es que estoy viendo la cara de Stallone, pero eso está... Ponía su cara de ahí de perdido, de medio John Rambo, ¿no? Pero más callado todavía. Mira, eso sí le sirvió luego después para hacer la del año siguiente, la de asesino. Ahí sí quedaba bien. Era un papel similar a este, porque era también un asesino contratado, lo que es a sueldo y todo esto, para acabar con objetivos estratégicos, ¿no? O encargos muy selectivos, ¿no? Para acabar con un determinado tipo de personas y todo eso. Pero ahí lo hizo mejor, ¿no? Ponía las mismas caras y todo eso, pero o que la película estaba mejor dirigida, que puede ser también, ¿no? Era Richard Donner. Pero ahí sí le pegaba bien, ¿no? En ese papel de Raft. ¿Cómo se llamaba en la película? ¿Era el apellido Raft? Robert Raft. Era Robert Raft. Hey Robert, que le decía Miguelito Bain, que era Antonio Banderas. Robert Raft, hace un poco de calor, Robert. Algún día comentaré Asesino. Esa película me gusta bastante. La vi también en el cine en su época. Y poco más que comentar. Sharon Stone cumple, o sea, es una profesional, es muy buena actriz, es una actriz, creo que siempre lo ha sido. Me gustaba desde que era jovencilla, ¿no? Ya que apareció en aquellas de las Canon, de las minas del Rey Salomón, o Alan Quatermain y la ciudad perdida del oro, el año siguiente con Richard Chamberlain, ¿no? Aquellos clones o copias de bajo presupuesto de Indiana Jones y demás. Y ya había hecho aquí también la del 91, que es Desafío Total, ¿vale? Que la cogió por Verhoeven, luego trabajó al año siguiente con ella otra vez, le dio el papel protagonista, ¿no? De Instinto Básico. Y es una buena actriz, ¿no? Y ella pues cumple, lo hace bien. También se le ve muchas veces un poco desorientada de no esté, de dónde me he metido, dónde me ha metido mi agente. Ya llevo el año pasado con Sliver y ahora con esto, donde me ha metido mi manager o agente. Y, y se le ve a veces un poco desubicada. Pero bueno, la película, en cuanto a la dirección, pues Luis Llosa intenta rodar un videoclip muy efectista visualmente. No es muy allá la dirección, tampoco vamos a decir que es mala, ¿no? Pero que no es muy allá. Este director, no olvidemos que había hecho... ¿Qué película había hecho por aquel entonces? El año anterior, en el 92, se dio a conocer por una película bastante buena, ¿no? Dentro de la acción y todo esto, de aquella época, que fue Sniper, aquella de Tom Berenger con Billy Zane, que aquí se tradujo como En el corazón de la jungla, ¿vale? La de francotirador, que luego hicieron 3 o 4 partes más de Sniper, ¿no? Pero aquella primera no estaba mal. Y luego hizo aquella de Anaconda,
que fue un éxito de taquilla, era una especie de medio serie B, serie A, con el John Boy, con la Jennifer López, la J-Lo, ¿no? Ice Cube creo que salía también en el film. Aquella la vi en el cine, también me la tragué en el verano del 97, ¿vale? Y entonces, pues en aquella época se ve que le daban algunos encargos a Hollywood, ¿no? De películas de estas palomiteras y demás. Y la dirección, pues ramploncilla, no voy a decir que mala, pero tampoco es que sea gran cosa, ¿vale? Y Sharon Stone, pues cumple. Y luego, eso sí, está muy focalizada lo que es la fotografía. Ella cada vez que sale a un pasito de modelos de vestuario, ah, la tía tiene un tipazo, ¿no? En este film. Y los vestidos, los atuendos que lleva, la ropa que saca, la ropa interior que lleva, las medias y todo eso, es un deleite, ¿no? Visual de la época y lo ruedan como si fuese eso, un videoclip o un pase de modelo y demás cada vez que sale Sharon Stone, ¿no? Que es lo mejor, junto, como ya he dicho, James Woods, ¿no? Que es el que se lleva el gato al agua en esta película, ¿vale? Del especialista. Fue un relativo fracaso, creo, el film. Y no me acuerdo cuánto costó, no sé si costó algo de 30 y tantos millones de dólares, 40 y tantos de la época, por ahí. Fue. Y recaudó un poco más, no recaudó mucho más, ¿no? Lo que es esta película del especialista. Entonces fue un pequeño patinazo ahí que tuvo Stallone. Luego la siguiente sí fue ya más una película, tuvo un mayor éxito, la de Asesinos. Y luego ya la última de los 90 recuerdo que hizo aquella de Copland, para la que engordó y quería trabajar otro registro más, de James Mangold, creo que el film, con un registro más dramático y todo esto, Stallone. Luego estuvo ahí un poco desaparecido a finales de los 90 y regresó Get Carter, que fue del 2000, la de Detox, esa del ojo asesino. Y no sé si hizo alguna comedia ahí a finales de los 90, no lo recuerdo bien. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Lo que es de este film, ¿no? Que os lo recomiendo si sois unos completistas de Stallone, ¿no? Y si os gusta el género de acción de los años 90, aunque esta es una de las películas menores, ¿no? Que se hicieron en aquellos años, porque tuvo un éxito creo relativo. Y sobre todo si te gusta Sharon Stone la puedes ver, ¿no? Y sobre todo James Wood. Nada más que por ver a James Wood, histriónico, ese personaje histriónico, otro más de los que hace, sobrepasado de vuelta y pasado de rosca y esas gesticulaciones, esas caras que va poniendo, esos ojos de loco, ¿no? Además interpreta a un tipo que está medio oído, ¿no? Totalmente violento, ¿no? Conflictivo y demás. Y lo hace bien, eso sí que hay que reconocer que lo hace bien James Woods. Bueno, espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Saludos, hasta luego.